Muy buen día, mi nombre es Fred Infante y voy a exponer acerca de la tarea número 3, aprendizaje estático no supervisado. Este desarrollo tuvo como objetivo general aplicar los modelos de aprendizaje estático no supervisado mediante métodos estadísticos para la solución de problemas que requieran la predicción o clasificación de los datos. Como objetivos específicos tenemos desarrollar modelos PCA para análisis de componentes principales, desarrollar modelo de aprendizaje estadístico mediante el método K-means para la agrupación de los datos y la toma de decisiones, y desarrollar un modelo de aprendizaje estadístico mediante el método de agrupamiento jerárquico para la agrupación de los datos y la toma de decisiones. La primera actividad que se desarrolló fue el análisis de componentes principales PCA o CPA, en donde a través, o sea, utilizando un conjunto de datos, un subconjunto de variables numéricas, utilizamos la librería PCA de scikit-learn, hicimos una estandarización de los datos y realizamos un ajuste o entrenamiento para detectar cuáles fueron estas componentes principales. Utilizando una matriz de varianza, encontramos que aproximadamente el 73% de la varianza es capturada por las componentes PC1 y PC2. Utilizando un análisis gráfico en donde utilizando un screen plot de varianza, graficando en el eje X el número de componentes principales y en el eje Y la proporción de varianza explicada, observamos que para un número de componentes principales igual a 2, eh, la proporción de varianza acumulada es de aproximadamente el 0,70%, 73%. Por lo tanto, esto nos indica que podríamos reducir la dimensionalidad del conjunto de datos a dos componentes principales, ya que estas dos componentes capturan el 73% de la información general del conjunto de datos. Aquí podemos observar por medio de un gráfico de loadings en donde correlacionamos las variables con las componentes principales. Encontramos que la componente número uno, para la componente número uno, estas dos variables, lo que es la duración esperada y el costo histórico, son las que más influyen en esta componente. Es decir, la componente número uno captura en mayor grado la información de estas dos variables. Por otro lado, la PS3, que es la componente principal número 3, captura en mayor proporción la información de la variable número de pasajeros y calificación promedio. En este caso podemos ver que hay una proporcionalidad inversa, una relación inversa entre el número de pasajeros y la componente principal número 1, número 3, perdón. Se realiza un agrupamiento K-means. Este método se utiliza para hacer clusterización o agrupamiento. eh, entonces se realizó utilizando una librería de K-means de Python. Se hizo el entrenamiento y con esto se obtuvo eh, las etiquetas para cada clúster. En este caso fue la 01, se encontraron 4 clústeres, donde observamos que el clúster número 3 es el que tiene la mayor cantidad de registros, equivalente a un 29,3%, y que el clúster número 1 es el que tiene la menor cantidad de registros, con aproximadamente un 16% del total de observaciones. Se realizó el análisis descriptivo para cada clúster, que se obtuvo con el método K-means, en donde encontramos que para el clúster número 1, el número de pasajeros en promedio fue superior a los demás clústeres. Esto quiere decir que este grupo de pasajeros o de trayectos es más concurrido, y además podemos observar que el costo histórico en promedio es mucho más elevado y que la duración esperada también es la más elevada. O sea, la más concurrida es la que se espera mayor duración, o porque tiene trayectos más largos o hay una mayor cantidad de tráfico, es donde debemos hacer un análisis un poco más profundo del entorno, y además se tiene unos costos mucho más elevados. Se hizo además un análisis, una clasificación, una clusterización por medio del agrupamiento jerárquico, en donde utilizamos un dendrograma. Aquí el dendrograma nos permite agrupar por dos segmentos, este naranja y este verde, y acá podemos ver los dos clústeres que se fueron originando. Lo mismo, hicimos un análisis de agrupamiento jerárquico, perdón, un análisis descriptivo de los clústeres generados, en donde podemos observar que tienen un promedio muy similar en el número de pasajeros, pero que realmente la diferencia se observa es en la duración esperada del viaje y en el costo histórico de los viajes, en donde podemos observar que es mucho más alto el costo y la duración esperada para el clúster número 2. Observamos adicional que el clúster número 2 tiene una cantidad de registros mucho más mayor a la del clúster número 1. Y para terminar, las conclusiones son que por medio de componentes principales, un análisis de componentes principales, encontramos que el 73% de la información se puede capturar por dos componentes principales. Es que a través del método de K-means se encontraron 4 clústeres, en donde se relacionaron las variables del número de pasajeros con el costo histórico del viaje, y se encontró que el clúster 0 tiene los costos históricos más elevados. Y también se realizó un agrupamiento jerárquico como suplencia al método o para complementar otra técnica de agrupamiento de clusterización. Utilizamos el agrupamiento jerárquico, en donde encontramos 2 clústeres
El clúster número 2 se destacó porque tiene calificaciones más altas, tiene un costo también mayor y también las duraciones son mayores.